Durante siglos, en las exuberantes selvas de Yucatán, han surgido diversas historias y leyendas de encuentros con serpientes gigantes que acechan en lo más profundo de las junglas, descritos como reptiles colosales, con cabezas semejantes a las de un caballo y con un cuerpo cubierto por plumas. Se dice que estas criaturas protegen estas regiones naturales. Estos reptiles serían conocidos como el Tzucán, las serpientes gigantes de Yucatán. Desde tiempos inmemorables, el hombre ha estado fascinado con las historias de animales gigantes y seres míticos. Las narrativas de criaturas colosales han resonado en todas las culturas de prácticamente todos los rincones del mundo. Han pasado de generación en generación, evolucionando y adaptándose con el paso del tiempo. En la antigua Grecia se hablaba de titanes y cíclopes. En Escandinavia, de gigantes y serpientes de mar. En Asia, de dragones y monstruos marinos. En todas estas historias, las criaturas gigantes eran a menudo vistas como seres sobrenaturales o incluso divinos, poseedores de un poder inmenso y a menudo temidos o venerados por la humanidad. En México, específicamente en las regiones yucatecas, las antiguas culturas mayas también tenían sus propias historias de seres colosales. Hablaban de la existencia de serpientes gigantes, criaturas enormes con escamas brillantes y cubiertas por plumas. Estas serpientes eran capaces de volar y eran catalogadas como seres protectores de la naturaleza. Yucatán es geográficamente diverso y rico en biodiversidad. Cuenta con majestuosas montañas y densas selvas tropicales. Dentro de estos paisajes exuberantes y a menudo impenetrables, han sido el hogar de diversas culturas y civilizaciones, como los mayas y los zapotecas, los cuales han dejado un legado imperecedero en sus monumentos y costumbres. El folclore yucateco es un testimonio de la riqueza cultural de la región y de la influencia que esas leyendas han tenido en la vida cotidiana de todos sus habitantes. Entre esas historias destacan las leyendas de serpientes gigantescas, las cuales son conocidas como Tzucán, un ser mitológico que ha suscitado tanto temor como fascinación desde hace siglos en esta región mexicana. Una historia que continúa hasta nuestros días, ya que hasta la fecha continúan registrándose avistamientos de serpientes gigantescas en estas regiones de México. El Tzucán es una criatura a menudo descrita como una serpiente emplumada de grandes proporciones. Se dice que habita en las profundidades de las selvas mexicanas y guarda celosamente los tesoros y secretos de estas antiguas civilizaciones. Su origen se remonta a tiempos prehispánicos, y aunque hay diversas versiones de la historia, todas coinciden en la imponente presencia de este ser misterioso y enigmático. La palabra Tzucán es una combinación de dos palabras del maya yucateco, Tzuk, que significa caballo, y Can, que significa serpiente. El mito a veces habla de esta serpiente con una cabeza tan grande como la de un caballo, aunque algunos investigadores señalan que la palabra caballo, en esta lengua, deriva de la misma palabra que se usa para describir los mechones de seda al final, o también conocidos como crines. Cuando los caballos llegaron a Yucatán, los mayas pensaron que la crin y la cola del caballo se parecían a las bordas de fibra sedosa que se encuentra al final de las hojas del maíz, fibras similares a las que parecen salir de la cabeza y la espalda de esta gigantesca serpiente. Los historiadores desconocen hasta dónde exactamente se remontan los orígenes de la historia del Tzucán, aunque se cree que esta tiene cientos de años, siendo tal vez una de las primeras leyendas mayas. En la leyenda sobre el origen del Tzucán, involucra al dios maya de la lluvia, Chac. En ella, se narra que durante una fuerte sequía en la zona, Chac viajó por toda la región en busca de agua. Al descansar en un bosque, se encontró con esta serpiente gigantesca, quien devoraría a la bestia en la que volaba, por lo cual Chac intentó domarla,
enfrascándose en una fuerte batalla, donde Shaq lo convertiría en gotas de agua con su poderoso látigo. Según cuenta esta leyenda, estas gotas de agua llenaron los ríos, lagos y cenotes de toda esta región. Posteriormente, con el tiempo, se dijo que estas gotas de agua se volvieron a juntar y volvieron a dar origen a estas gigantescas serpientes, quienes se encargaron de cuidar y proteger estos cuerpos de agua. Las antiguas historias aseguran que el Tzukán no es hostil a los humanos y es indiferente a la presencia de personas dentro de su territorio, ya que a lo largo de la historia se han registrado supuestos encuentros con estas serpientes, donde muchas veces los testigos describen a colosales reptiles que simplemente avanzan sin prestarles mucha atención. Aunque algunas personas aseguran que estos animales pueden atacar si son provocados, además que la mala suerte caería sobre quien se atreva a acabar con una de ellas, sufriendo de enfermedades y tragedias. Supuestamente, estos reptiles comen animales más pequeños y tienen un gusto particular por las urracas, un pájaro conocido como Che-El por los mayas. Algunas historias antiguas aseguran que cuando el Tzukán necesita comer, abre la boca y el calor de su aliento puede matar y disolver parcialmente su comida. Un detalle muy particular en el que, si prestamos atención, tendría cierta similitud con algunos dragones. A pesar de que la leyenda del Tzukán es catalogado por muchos como simple folclore de las regiones del norte de México, cabe destacar que a lo largo de los años se han presentado historias de encuentros con estas monstruosas serpientes. Un relato antiguo proviene de la crónica de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores que acompañó a Hernán Cortés en su expedición por México durante el siglo XVI. En este relato, Díaz del Castillo ofrece un testimonio de primera mano de los eventos y descubrimientos que tuvieron lugar durante la conquista, incluyendo encuentros con su fauna local. En una sección de su crónica, Díaz del Castillo relata un encuentro escalofriante con una serpiente gigante en la Sierra Madre. Según su relato, mientras se encontraban explorando las montañas, se toparon con una serpiente de un tamaño tan grande que los hombres se vieron obligados a luchar contra ella. Díaz del Castillo describe a la serpiente de un tamaño monstruoso, tan grande que incluso podría engullir a un hombre entero. Según su relato, la serpiente estaba cubierta de escamas duras y levantadas, las cuales se asemejaban a plumas. Estas duras escamas resistían las espadas de los conquistadores. Además de esto, se dijo que esa serpiente tenía un par de ojos resplandecientes que emitían un brillo perturbador. Finalmente, después de una larga lucha, los hombres lograron matar a la serpiente. Díaz del Castillo afirmó que este reptil medía más de 15 metros. Otra historia que pude recopilar fue compartida en un foro de internet. Supuestamente, durante la mañana del 24 de septiembre de 1935, cuando un grupo de pescadores experimentados de Mérida, Yucatán, conforme avanzaba el día, el grupo comenzó a notar algo extraño en el ambiente. El cenote, usualmente un lugar lleno de vida, se tornó inquietantemente silencioso. Los peces parecían haber desaparecido y las aves dejaron de cantar. A pesar de la inquietud que les generaba esta situación, los pescadores decidieron continuar con su labor, esperando que pronto todo volviera a la normalidad. Al poco tiempo y sin previo aviso, las aguas del cenote comenzaron a burbujear violentamente, como si algo enorme estuviera emergiendo desde lo más profundo. Los pescadores, aterrorizados, retrocedieron y observaron cómo ante sus ojos salía una serpiente gigantesca de escamas verdes y brillantes, adornada con plumas y grandes alas. Supuestamente esta criatura medía al menos 10 metros de largo y sus alas se extendían más de 2 metros en cada dirección. Sus ojos eran de un rojo intenso y parecía penetrar el alma de aquellos que la miraban. Supuestamente, su boca estaba llena de afilados colmillos y emanaba un aliento fétido y nauseabundo. Según este relato, la serpiente emprendió vuelo y se perdió entre la vegetación del área.
Otro relato que logré recopilar sucedió supuestamente durante la década de 1970, cerca de la ciudad de Valladolid, donde dos hombres que caminaban por la selva fueron testigos de una enorme serpiente que estaba enroscada en un árbol. Los testigos describieron que este enorme reptil parecía tener una especie de pelo o plumas, las cuales salían de su cuerpo. Otra historia popular de la zona proviene del municipio de Aquil, la cual sucedió supuestamente durante la década de 1980. Un joven identificado como Mauricio, durante una tarde, al estar utilizando el hacha para cortar trozos de madera, escuchó un extraño sonido. El joven se quedó inmóvil y en silencio, hasta que escuchó risas y voces, algo que le pareció muy extraño, ya que por lo general era un lugar poco conocido, donde no solían ir las personas. Al acercarse un poco más, escuchó que aquellas misteriosas voces eran mujeres. Mauricio abandonó su labor y después de esconder sus herramientas entre la maleza, se dirigió hacia la fuente del sonido. Aunque se acercaba, el sonido se alejaba a la misma vez, por lo que no lograba llegar al origen de este sonido. Las mujeres continuaban riéndose locamente, mientras comenzó a escuchar el inconfundible sonido del agua revoloteando y burbujeando, como cuando alguien se baña dentro de un estanque. Después de unos minutos, llegó hasta un pequeño cuerpo de agua. Aunque miró por todas partes, no había absolutamente nadie. Cuando avanzó, y justo detrás de unas rocas, avistó a dos serpientes gigantescas bañados en el agua. Estas monstruosidades estaban enrolladas y se reían y hablaban con voz de mujer. Mauricio, al ver esto, se quedó paralizado. Lo único que lograría hacer fue esconderse y seguir observando. Supuestamente estos reptiles eran enormes y gruesos como troncos. Tenían cabezas grandes y extrañas, muy parecidas a las de un caballo, con largos colmillos y ojos amarillentos, los cuales le brindaban un aspecto siniestro. El cuerpo de esas criaturas era cubierto por plumas, y al final de su cola tenían 3 apéndices que dejaban una marca de 3 hileras por donde pasaban. Según Mauricio, las serpientes avanzaron unos metros hasta que llegaron a un lugar despejado. Luego alzaron vuelo con rumbos desconocidos. Otra historia suscitada en esta región durante 1990 habla de un granjero llamado Francisco, el cual reportó haber tenido un encuentro con una serpiente gigantesca. Aunque en esta historia no se especifica exactamente en qué lugar sucedió, se dijo que después de un arduo día de trabajo, el granjero se sentó en lo que pensó era un gran tronco de un árbol caído. El tronco comenzaría a moverse y el granjero se levantó asustado. Al darse la vuelta rápidamente, vio que se trataba de una enorme serpiente, la cual se alejaba lentamente. Debido a estos avistamientos de serpientes colosales en esta región, han surgido diversas teorías que intentarán explicar estos encuentros. Algunas personas creen que las historias de estos reptiles podrían estar basadas en avistamientos de una especie de serpiente gigante desconocida que habitaría en lo profundo de las selvas del norte de México. Esta teoría se basa principalmente en las antiguas creencias mayas sobre el Tzúcan, en donde este reptil no se consideraba en sí como un dios o un espíritu, sino más bien como un animal dotado de ciertas habilidades y características especiales, una criatura que estaba catalogada en el mismo nivel que el Bigfoot mexicano, o mejor conocido como el Sisimite. Para los antiguos pueblos mayas, el Tzúcan era un animal el cual fungía como guardián y protector de los cenotes y las cuevas, asegurándose de que siempre tuvieran agua. Es por este motivo que actualmente en algunos poblados de Yucatán se considera a estas serpientes como animales que habitan normalmente en lo profundo de sus selvas, siendo guardianes de la naturaleza. Otra posible explicación podría estar relacionada con la existencia de portales dimensionales. Según esta hipótesis, estas serpientes serían criaturas que cruzan a nuestra realidad a través de portales ocultos en las profundidades de los cenotes.
ya que estos pozos son muy comunes en la región. Incluso, hay muchos que no han sido explorados, siendo considerados como punto de entrada para estos portales, dada su importancia en la mitología y espiritualidad de la cultura maya, donde normalmente ellos describían que en ocasiones salían o habitaban criaturas extrañas, quedando inmortalizadas algunas de estas historias en sus leyendas. Sin embargo, algunas personas aseguran que en ocasiones los avistamientos de criaturas legendarias como el Tzukán podrían ser atribuidos a la mala interpretación de animales ya conocidos por la ciencia. En el caso de Yucatán, serpientes como la boa constrictor y la cascabel pueden alcanzar un tamaño considerable y ser confundidas con serpientes gigantes. Además de esto, la región cuenta con una gran cantidad de vida silvestre y ciertos animales que en situaciones específicas o ángulos inusuales podrían ser percibidos como serpientes inmensas. La leyenda del Tzukán es parte de la rica cultura y mitología de la región de Yucatán. Las historias sobre serpientes gigantescas podrían ser el resultado de la influencia cultural y la sugestión colectiva, en la que las personas interpretan lo que ven a través del filtro de sus creencias y expectativas. Tal vez estos avistamientos podrían ser el resultado de la pareidolia, un fenómeno psicológico en el que la mente recibe patrones y formas familiares en estímulos visuales ambiguos, haciendo imaginar estas serpientes emplumadas. Si bien esas explicaciones fácilmente podrían explicar los avistamientos de estos reptiles en la región, en lo personal, el hecho de que existan muchas historias que provienen desde hace cientos de años me lleva a pensar de que posiblemente estas leyendas podrían estar basadas en animales reales. Primeramente, es sabido que las densas junglas del norte de México son sumamente extensas. La selva yucateca abarca aproximadamente 165,000 kilómetros cuadrados. Es difícil estimar con precisión qué porcentaje de su selva ha sido explorada, ya que la accesibilidad y la densidad de la vegetación pueden dificultar la investigación y el estudio de dichas áreas. Además de esto, la exploración de la selva es un proceso continuo, con nuevas áreas siendo estudiadas y descubiertas con el paso del tiempo. Todo esto me lleva a pensar en la posibilidad de que dentro de estas áreas puedan ocultarse alguna especie de serpiente gigantesca. Otra cosa que pasa por mi cabeza es que tal vez estos animales provendrían de la profundidad de la tierra. La región de Yucatán es conocida por su sistema de cavernas y cenotes, que podrían servir como un hábitat para una especie desconocida de serpiente que en raras ocasiones emerge a la superficie. En este escenario, la conexión de los cenotes con un mundo subterráneo desconocido podría explicar la aparición esporádica de estos animales en la superficie. Es fascinante especular sobre las posibles conexiones de El Tzukán con los dragones, especialmente si consideramos la similitud entre las descripciones de estos seres. En muchas culturas del mundo, las figuras de serpientes gigantes, con habilidades sobrenaturales o características adicionales como alas o plumas, son sumamente comunes. Los dragones en particular son criaturas míticas que comparten mucha similitud con el Tzukán. Tienen una presencia importante en la mitología de muchas culturas, desde Europa hasta Asia, y a menudo se le atribuyen habilidades mágicas o divinas. El Tzukán, aunque no se describe como un dragón en sí, compartiría muchas características con los dragones orientales. Estas criaturas son seres protectores y están estrechamente vinculados a los elementos naturales. La descripción del Tzukán como una serpiente con plumas podría ser interpretada como una representación estilizada de una serpiente con alas, similar a las que se representan en los dragones de la mitología oriental. Estas similitudes pueden ser simples coincidencias culturales, o tal vez podrían sugerir una influencia cultural común más antigua. Sin embargo, también podrían apoyar la teoría de que las historias de dragones y serpientes gigantes como el Tzukán, lo que me lleva a pensar en que podría basarse en avistamientos de criaturas reales o desconocidas que fueron interpretadas de manera similar en diferentes culturas. En resumen,
La leyenda del Tzukán es una de las más antiguas y fascinantes de la cultura maya. A pesar de que no hay pruebas físicas concretas sobre la existencia de estas serpientes gigantes, los avistamientos reportados a lo largo de los años han mantenido viva su leyenda en esta región. Hasta hoy en día, en algunos poblados cerca de las selvas, se toman muy en serio estas historias, asegurando que si no tienes el cuidado necesario o te atreves a dañar a la naturaleza, podrías sufrir de la ira desenfrenada de estos colosales reptiles. Ya sea que se trate de serpientes gigantes reales, de una criatura interdimensional o simplemente parte del folclore mexicano, el caso del Tzukán, la serpiente gigante yucateca, continuará siendo un completo misterio. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? No olvides dejarme tus teorías y tus comentarios. ¿Acaso crees posible que puedan existir serpientes inmensas dentro de las junglas de Yucatán? O tal vez, todo esto simplemente se podría tratar de la superstición y de las leyendas locales. Al final del día, eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión, quiero enviar un saludo especial a Code, a Jonalson Freitas, a Sonia Vargas, a Luisa Cuevas Zabaleta, a Samir González Doldán, a María Inés Vega, a Bellaco 96, a Maribel Sánchez, a Agustino Vejero, a Deani Garner, a Rafael Pérez Morales, a Gel Cuervo, a Juan Carlos Grisales, a Aldo Rodríguez y a Christopher López Torres. No olviden dejarme sus teorías y comentarios. Si quieren que les envíe saludos en los próximos videos o quieres que hable de un tema específico, me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.